Luciana y Artur vivían en una granja que parecía salida de un cuento de hadas. Los amaneceres allí siempre traían consigo una bruma suave que cubría los campos, y el canto de los pájaros se mezclaba con los susurros del viento entre los árboles. Su hija Ángela había heredado el espíritu inquieto de la naturaleza que los rodeaba. A sus 7 años, era una pequeña exploradora, siempre con los bolsillos llenos de piedras, flores y cualquier tesoro que encontrara en sus aventuras diarias. Bob, su fiel perro, era su sombra. Un mestizo con orejas puntiagudas, pelaje marrón claro y un corazón más grande que su cuerpo. Él había llegado a la familia como un cachorro abandonado, rescatado por Artur de un camino polvoriento una noche lluviosa. Desde entonces, Bob había crecido junto a Ángela, y su conexión era casi mágica. Donde estuviera Ángela, allí estaba Bob, vigilando como un guardián silencioso, y participando en todas sus travesuras infantiles. Una tarde que comenzó como cualquier otra marcó el principio de una pesadilla para la familia. Ángela había salido a jugar, como de costumbre, con Bob corriendo detrás de ella, ladrando alegremente. Luciana la había llamado a cenar al anochecer, pero su voz se perdió en el vacío. No hubo risas ni pasos pequeños corriendo de vuelta a la casa. Solo un inquietante silencio. Al principio, Luciana pensó que la niña quizás se había quedado jugando más tiempo del habitual cerca del río que cruzaba la parte más lejana de su propiedad. Pero cuando Artur regresó de buscarla y dijo que no había rastro de ella ni de Bob, una sensación de terror indescriptible se apoderó de ambos. La granja, que solía sentirse tan acogedora, de repente parecía inmensa y hostil. Los árboles del bosque cercano se alzaban como sombras amenazantes bajo el cielo nocturno. Artur salió corriendo hacia el bosque, gritando el nombre de su hija una y otra vez. Luciana lo siguió, sujetando una linterna que temblaba en su mano. La luz de la linterna rebotaba en las ramas, creando figuras distorsionadas que aumentaban la sensación de desamparo. Bob volvió de repente, corriendo hacia ellos con el pelaje desordenado y los ojos alerta, pero sin Ángela. Su ladrido era diferente, urgente, como si intentara guiarlos hacia algún lugar. Luciana cayó de rodillas, con el corazón roto, mientras Artur trataba de calmarla, aunque él mismo estaba al borde del colapso. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad y desespero. Amigos, vecinos y hasta desconocidos del pueblo más cercano acudieron a la granja para ayudar con la búsqueda. Se formaron grupos que peinaron cada rincón del bosque, el río y los alrededores. Los agentes locales de policía también se involucraron, aunque con recursos limitados, no podían hacer más que lo que ya estaba haciendo la comunidad. Conforme pasaban los días y no había señales de Ángela, la desesperación de la familia se convirtió en un dolor constante que parecía imposible de soportar. Luciana apenas podía comer o dormir, pasando las noches sentada en el porche, mirando hacia la oscuridad, con la esperanza de ver a su pequeña caminando de vuelta a casa. Artur, aunque trataba de mantener la compostura, tenía los ojos hundidos y una voz cargada de culpa cada vez que decía: «Deberíamos haberla cuidado mejor». Fue entonces cuando los rumores comenzaron a surgir. Entre los murmullos de los vecinos, un nombre se mencionaba cada vez más: Roberto. Era un hombre solitario que trabajaba ocasionalmente en la granja vecina. Su carácter reservado y su tendencia a evitar las conversaciones largas lo convirtieron en el blanco perfecto para las sospechas. Algunas personas aseguraban haberlo visto cerca de la propiedad de Luciana y Artur el día en que Ángela desapareció. Otros recordaban haberlo escuchado hacer comentarios extraños sobre los niños del pueblo. Las teorías comenzaron a tomar forma rápidamente, alimentadas más por el miedo y la necesidad de encontrar un culpable que por pruebas reales. Roberto fue arrestado después de que un vecino afirmara haberlo visto cerca del bosque esa tarde. En el interrogatorio, mantuvo su inocencia, pero su nerviosismo no lo ayudó. Era un hombre tímido, poco acostumbrado a ser el centro de atención, y las preguntas insistentes de los agentes lo hicieron parecer más culpable de lo que realmente era. Luciana y Artur,
aunque inicialmente reacios a creer que él podría estar involucrado, comenzaron a ceder bajo la presión de las sospechas y el dolor de no tener respuestas. Bob, mientras tanto, no dejaba de comportarse de manera extraña. Pasaba horas oliendo el suelo cerca del bosque, ladrando hacia ciertos puntos y corriendo en círculos como si intentara señalar algo. Arthur lo siguió varias veces, pero cada vez terminaban en lugares sin pistas claras. El perro, sin embargo, no dejaba de intentarlo. Era como si supiera algo que los demás no podían comprender. El pueblo se dividió en opiniones. Algunos defendían a Roberto, afirmando que era un hombre trabajador e incapaz de hacer daño a nadie. Otros insistían en que la policía debía investigar más a fondo, y algunos incluso pedían justicia inmediata, alimentados por la frustración y el miedo. Entre tanto caos, la única verdad era que Ángela seguía desaparecida, y con cada día que pasaba, las probabilidades de encontrarla con vida disminuían. Luciana, sentada junto al porche una noche, acariciaba la cabeza de Bob mientras lágrimas silenciosas recorrían su rostro. «Si tan solo pudiéramos entender lo que intentas decirnos», murmuró al perro, cuya mirada parecía más humana que nunca. Arthur se acercó y la abrazó, prometiéndole que no descansarían hasta encontrar a su hija, aunque en el fondo ambos sentían que estaban perdiendo la batalla contra el tiempo. Mientras tanto, Roberto, en la fría celda donde estaba detenido, se aferraba a sus pensamientos. Recordaba cada momento de su rutina ese día, buscando desesperadamente algo que pudiera probar su inocencia. Pensaba en Bob, el perro que siempre lo recibía con alegría cuando pasaba cerca de la granja. «Ese perro sabe algo», se repetía a sí mismo, con la esperanza de que alguien finalmente escuchara lo que Bob intentaba comunicar. Días después de la desaparición de Ángela, la presión sobre la policía aumentó. Las noticias locales comenzaban a hablar del caso, describiendo a la niña desaparecida como una pequeña aventurera que había robado el corazón de todos en el pueblo. Los oficiales, sintiendo el peso de la atención pública, decidieron ampliar la búsqueda a propiedades cercanas, incluidas aquellas que parecían menos probables de tener algo que ver con el caso. Fue entonces cuando se dirigieron a la propiedad de Robson. Robson vivía a unos pocos kilómetros de la granja de Luciana y Arthur, en una casa modesta rodeada de un denso matorral. Era conocido por ser un hombre reservado, incluso más que Roberto. Apenas interactuaba con los demás y pasaba la mayor parte de su tiempo en soledad. Algunas personas del pueblo lo veían como un excéntrico inofensivo, otros lo describían como alguien que preferían evitar. La policía no tenía pruebas concretas contra él, pero decidieron visitarlo debido a un testimonio que afirmaba haberlo visto en el bosque cerca del río días antes de la desaparición. La llegada de las patrullas a la propiedad de Robson fue discreta al principio. 2 oficiales tocaron a su puerta, llamándolo con calma. Cuando él abrió, parecía sorprendido, pero no hostil. Era un hombre mayor, con cabello desordenado y manos ásperas de trabajar la tierra. Los oficiales le explicaron que estaban investigando la desaparición de Ángela y necesitaban echar un vistazo a su propiedad. Su reacción fue inmediata, se tensó, como si lo hubieran acusado de algo. «No tengo nada que ver con eso», dijo, su voz temblorosa. Pero su nerviosismo solo aumentó las sospechas de los oficiales. Mientras hablaban, Luciana y Arthur llegaron al lugar. No podían quedarse en casa, esperando noticias, la incertidumbre los estaba consumiendo. Habían traído a Bob, quien, desde que vio la propiedad, comenzó a comportarse de manera inusual. Tiraba de la correa con insistencia, ladrando como si quisiera adelantarse a todos. Luciana apenas podía sujetarlo. Cuando los oficiales comenzaron a inspeccionar la propiedad, Robson intentó desviar su atención. «No hay nada aquí». «Estoy seguro de que están perdiendo su tiempo», decía mientras lo seguía, gesticulando con nerviosismo. Pero los policías no se dejaron disuadir. Revisaron el interior de la casa primero. Era sencilla, con muebles antiguos y una cocina que olía a sopa recién hecha. Nada parecía fuera de lugar.
Sin embargo, afuera, Bob seguía ladrando, tirando hacia un área específica detrás de la casa. Arthur soltó al perro, incapaz de contenerlo más. Bob corrió como una flecha hacia un rincón del terreno donde había un viejo cobertizo. Los policías lo siguieron, junto con Luciana y Arthur. El cobertizo estaba lleno de herramientas oxidadas y cajas de madera. Bob rascaba con fuerza el suelo, emitiendo ladridos cada vez más urgentes. Uno de los oficiales notó algo extraño: la tierra parecía haber sido removida recientemente. ¿Qué hay aquí, Robson?, preguntó el oficial, mientras señalaba el lugar. Robson intentó dar una explicación vaga sobre plantar algo, pero su voz temblaba. El oficial pidió una pala y comenzó a excavar. Robson retrocedió, murmurando que no tenían derecho a hacer eso sin una orden, pero nadie se detuvo. La tensión en el aire era palpable. Apenas habían cavado unos centímetros cuando encontraron una trampilla de madera, oculta bajo la tierra. Todos quedaron en silencio. Uno de los policías quitó la tierra restante y abrió la trampilla, revelando un túnel que descendía hacia un espacio oscuro. Luciana contuvo el aliento, mientras Arthur la sostenía por los hombros. Bob ladró aún más fuerte, asomándose al borde del agujero. «Traigan linternas», ordenó uno de los oficiales, mientras otro comenzaba a bajar con cautela. El túnel era estrecho y húmedo, con paredes de tierra compacta y un olor a encierro que hacía que el aire se sintiera pesado. La linterna iluminó una pequeña habitación subterránea al final del túnel. Allí, en un rincón, estaba Ángela, abrazada a sí misma, con la mirada asustada pero viva. Luciana gritó el nombre de su hija y se lanzó hacia la entrada del túnel, pero los oficiales la detuvieron para asegurarse de que todo estaba seguro. Mientras tanto, Bob ya había descendido al túnel por su cuenta, corriendo hacia la niña y saltando sobre ella, lamiendo su rostro. Ángela comenzó a llorar, abrazando al perro con fuerza, mientras sus sollozos llenaban el pequeño espacio. Robson intentó escapar en medio del caos, pero los policías lo detuvieron rápidamente. Su rostro mostraba una mezcla de miedo y desesperación. «Yo no le hice daño», repetía una y otra vez. Aunque sus palabras parecían sinceras, nadie en ese momento estaba dispuesto a escuchar. Cuando finalmente sacaron a Ángela del túnel, Luciana la envolvió en sus brazos, llorando desconsoladamente. Arthur también se unió al abrazo, besando la frente de su hija, mientras Bob ladraba con alegría a su alrededor. Aunque estaba delgada y tenía algunos rasguños, Ángela parecía estar bien físicamente. Sin embargo, sus ojos mostraban el impacto de la experiencia. Los oficiales continuaron revisando la propiedad, buscando cualquier indicio de lo que Robson podría haber estado planeando. Mientras tanto, Luciana y Arthur, con Ángela segura en sus brazos, sintieron que por fin podían respirar de nuevo, aunque sabían que el camino hacia la recuperación sería largo. El túnel era húmedo y oscuro, pero en ese momento, la luz de las linternas parecía no ser suficiente para iluminar el peso del momento. Ángela estaba allí, en el rincón más sombrío de la pequeña cueva subterránea, abrazada a sí misma, con el cabello enredado y su cuerpo visiblemente exhausto. La fragilidad de su figura contrastaba con la fuerza que había demostrado al resistir tantos días de aislamiento. Aún así, la pequeña, con ojos llenos de temor, había logrado mantenerse con vida. Luciana, temblando, no podía dejar de mirar el rostro de su hija mientras la policía se apresuraba a asegurarse de que todo estaba en orden. La mamá de Ángela estaba tan emocionada que ni siquiera pudo hablar en un principio. Fue Bob, el fiel perro, el primero en hacer el vínculo real con la niña. En cuanto la linterna alumbró su rostro, Bob saltó hacia ella, acercándose con una ternura que contrastaba con la intensidad de la situación. Ángela, al ver al perro que siempre había sido su compañero de juegos, sonrió débilmente. Los ojos de Luciana se llenaron de lágrimas, aunque aún no se atrevió a acercarse. «Ángela, mi amor, ¿estás bien? Por favor, dime que estás bien», susurró Luciana con la voz quebrada, su corazón golpeando contra su pecho.
pero la niña no respondió de inmediato. Estaba demasiado debilitada, con la respiración entrecortada y los ojos vidriosos. Su piel pálida reflejaba el tiempo que había estado encerrada en ese espacio sombrío, y su cuerpo, marcado por la suciedad, parecía frágil, como si pudiera desmoronarse en cualquier momento. Bob, al ver la falta de respuesta de Ángela, comenzó a lamerle la cara, moviéndose de un lado a otro con su cola agitada. Fue su presencia la que, por fin, hizo que Ángela comenzara a reaccionar. Con una mano débil, la niña acarició la cabeza del perro, reconociendo en él un refugio, un punto de seguridad en medio de todo el caos. Cuando sus ojos se encontraron con los de Luciana, fue como si el mundo dejara de girar por un instante. «Mamá». La voz de Ángela era casi un susurro, pero el eco de ese llamado fue suficiente para romper el corazón de Luciana. Sin poder contenerse, Luciana se acercó rápidamente, ignorando las advertencias de los oficiales. El miedo se disipó en cuanto pudo abrazar a su hija. Las palabras no eran necesarias. Luciana sostuvo a Ángela con una fuerza que parecía sobrehumana, su rostro bañado en lágrimas de alivio. Aquel abrazo, un símbolo de un amor inquebrantable, selló el reencuentro entre madre e hija. No importaba cuánto tiempo había pasado, ni la oscuridad que había rodeado a Ángela durante esos días, ahora estaba allí, con su madre, en el calor de un abrazo que todo lo curaba. Arthur, quien había permanecido a un lado, observó la escena con los ojos llenos de un dolor profundo. No pudo evitar sollozar cuando Luciana alzó la vista y le entregó a Ángela. En ese momento, el padre y la hija se encontraron, y las palabras volvieron a faltar. Solo se sostuvieron mutuamente, abrazados, temblando de tanto amor y miedo acumulados. Ángela se aferró a su padre con la misma fuerza con la que lo había hecho con su madre, buscando consuelo en la seguridad que su familia finalmente le ofrecía. Pero lo que hizo aún más especial ese momento fue el rol de Bob. El perro, que siempre había sido un simple compañero en la vida cotidiana de la familia, se convirtió en el héroe que había guiado a los oficiales hasta el escondite de Ángela. Sin él, la búsqueda podría haber tomado mucho más tiempo, o quizás, en el peor de los casos, no habrían encontrado a Ángela. Mientras sus padres la sostenían, Bob se acercó de nuevo, tumbándose en el suelo junto a ellos. Su cuerpo estaba cubierto de tierra, pero su mirada estaba llena de satisfacción. Sabía que su misión estaba cumplida. «Gracias, Bob», exclamó Arthur, mirando al perro con una expresión de gratitud indescriptible. Luciana también le dio una palmada en la cabeza, sonriendo a través de las lágrimas. No sabían cómo habían tenido tanta suerte de contar con un amigo tan fiel, pero el perro había sido más que un guardián, había sido su ángel en ese momento de desesperación. A pesar de que Ángela parecía estar fuera de peligro inmediato, su estado físico era crítico. Uno de los oficiales, preocupado por los síntomas de agotamiento y desnutrición, instó a que fuera trasladada rápidamente al hospital. Los paramédicos se apresuraron a llegar, y con cuidado, la niña fue colocada en una camilla. Luciana no podía dejarla ni por un segundo, caminando junto a ella, sosteniéndole la mano mientras avanzaban hacia la ambulancia. Arthur miró a Robson desde la distancia, ahora rodeado de policías. Aunque su hija estaba a salvo, no podía evitar la furia que hervía dentro de él. «¿Por qué lo hiciste?», pensó, aunque sabía que no tenía respuestas para esa pregunta. En su mente, solo rondaba una palabra: traición. Robson, el hombre con quien tantas veces había cruzado caminos sin sospechar nada, era responsable del sufrimiento de su hija. Mientras el coche de los paramédicos se alejaba hacia el hospital, un rayo de esperanza brilló en el horizonte. La familia estaba junta nuevamente. La pesadilla que había atormentado sus corazones durante días comenzaba a desvanecerse, pero sabían que el camino por delante no sería fácil. Sin embargo, al menos ahora tenían algo invaluable: la vida de Ángela, que, aunque marcada por la experiencia, seguía siendo un milagro. Bob, quien nunca se separó de ellos, parecía estar disfrutando de su momento de protagonismo.
El perro, que había sido testigo de la angustia, ahora recibía las caricias que siempre había dado, y aunque no hablaba, su presencia era un recordatorio constante de lo que significa el amor incondicional. Sin él, todo habría sido diferente. Robson fue arrestado poco después de que la policía recuperara a Angela. La tensión en el aire era palpable mientras los oficiales lo esposaban y lo llevaban fuera de la granja. Su rostro, usualmente tan sereno, ahora mostraba una expresión de derrota total. Mientras era conducido al vehículo policial, no había rabia ni resistencia en sus ojos, solo una mirada vacía, como si se diera cuenta de que ya no quedaba escape posible. El eco de la verdad había resonado con fuerza, y no había marcha atrás. Durante la interrogación, Robson no trató de ocultar su culpabilidad. De hecho, parecía haber esperado este momento, como si hubiera estado anticipando que su caída sería inevitable. Frente a los detectives, sus palabras fueron frías, calculadas y sin remordimiento. Reveló que su motivación había sido simple: codicia y celos. Sentía que Arthur y Luciana, con su vida tranquila y exitosa, se habían ganado más de lo que merecían. En su mente, destruirlo significaba ganar, tomar lo que él sentía que le pertenecía. Angela, en su naturaleza inocente, había sido un obstáculo en sus planes, pero Robson nunca pensó que la niña podría resistir tanto. No había calculado que ella sería encontrada, ni que su propio destino estaría marcado por sus propias acciones. Siempre pensé que podría manipularlos, controlarlos a su modo. Nunca imaginé que un perro y una niña serían mi perdición, dijo con una sonrisa amarga, refiriéndose a Bob y a la resistencia de Angela. La vida no es justa, y no me arrepiento de lo que hice. Al final, siempre hay alguien más fuerte, y esa fue Angela. Las palabras de Robson calaron hondo, dejando a todos los presentes en silencio. No importaba lo que dijera, lo que había hecho no tenía justificación. La justicia ya no estaba a su alcance. Fue sentenciado a 50 años en prisión por su secuestro, tortura y los intentos de asesinato. La sentencia fue un recordatorio de las consecuencias de sus acciones, y la vida de Robson quedó marcada para siempre por su egoísmo. Por otro lado, la vida de Angela estaba a punto de comenzar un largo proceso de recuperación, una batalla no solo física, sino emocional. Después del impacto de su cautiverio, su cuerpo estaba agotado y su salud quebrantada. El hospital fue solo el primer paso, el verdadero reto comenzó en casa. La niña, aunque finalmente estaba segura, todavía no entendía completamente lo que había sucedido. La oscuridad de los días de cautiverio aún acechaba su mente, y muchas noches despertaba entre sollozos, atrapada en pesadillas. Luciana y Arthur hicieron todo lo posible para asegurarse de que su hija se sintiera segura. Las sesiones con terapeutas fueron fundamentales para ayudarla a entender lo sucedido y recuperar la confianza en el mundo que había conocido antes. Pero la verdadera cura no solo vino de las consultas médicas, sino de la presencia inquebrantable de Bob. Bob, que siempre había sido más que un perro para la familia, se convirtió en la sombra que nunca la abandonaba. A donde fuera Angela, él estaba allí. Se tumbaba a su lado cuando ella leía, la acompañaba en sus paseos por el jardín, y hasta la consolaba durante las noches más difíciles. La niña, aunque aún herida en su alma, encontraba consuelo en la mirada leal de Bob. En sus ojos, Angela podía ver algo más que un perro, veía un guardián, un amigo, un compañero de vida. El perro nunca presionaba, siempre estaba allí, simplemente esperando, tan fiel como siempre. Con el tiempo, Angela comenzó a salir de su capullo de dolor. Su cuerpo comenzó a recuperar fuerzas, pero fue su corazón el que más necesitaba sanar. A cada paso, se dio cuenta de que la vida, aunque frágil y llena de cicatrices, seguía adelante. La conexión con Bob se profundizó, y mientras avanzaba en su proceso de rehabilitación, la presencia de su perro se convirtió en el ancla que le permitía mantener la calma en medio de la tormenta emocional. Cuando algo parecía demasiado difícil, Bob estaba allí para recordarle que no estaba sola. Un día,
mientras Ángela caminaba por el jardín, Bob la siguió con una mirada fija en ella, como si supiera que ese día marcaba un avance significativo. Ángela, en ese instante, se dio cuenta de que, a pesar de todo lo que había pasado, aún quedaban cosas buenas en su vida. Miró a su alrededor, su familia, su casa, su perro. Y por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa sincera se dibujó en su rostro. «Gracias, Bob», susurró, acariciando su suave pelaje. El perro movió la cola, como si entendiera cada palabra. Para él, no se trataba de un agradecimiento verbal, su conexión con Ángela era más profunda que cualquier palabra. El amor incondicional había sido su verdadera medicina. La caída de Robson fue inevitable, pero la recuperación de Ángela, aunque difícil, fue un viaje de sanación que no solo la transformó a ella, sino que unió aún más a su familia. A través de las cicatrices y el dolor, Ángela aprendió a confiar nuevamente, no solo en su familia, sino en el mundo que la rodeaba. Y Bob, fiel como siempre, siguió a su lado, recordándole a todos que a veces los más grandes héroes no son los que luchan en batallas, sino aquellos que simplemente están allí cuando más se los necesita. La historia de Roberto había sido marcada por el dolor y la desesperación, pero el tiempo, y las pruebas que finalmente salieron a la luz, trajeron consigo una oportunidad de redención que nadie había anticipado. La noticia de la liberación de Roberto llegó como un suspiro de alivio, no solo para él, sino también para la familia que había sufrido el peso de la acusación que lo había encarcelado durante meses. Roberto había sido un hombre con sus propios demonios, alguien que, por razones que aún no lograba comprender del todo, había caído en la trampa de la desesperación y la impotencia. En el fondo de su ser, siempre supo que su hermano Arthur y su cuñada Luciana nunca pudieron haber tenido la culpa de lo sucedido, pero las huellas de la mentira habían sido tan profundas que la verdad había quedado ahogada bajo toneladas de su propia confusión y dolor. Sin embargo, al final, la verdad emergió, como siempre lo hace, y fue aquella prueba irrefutable lo que le dio la libertad que tanto había ansiado. La causa de su injusta condena había sido una manipulación astuta de Robson, quien había sembrado pruebas falsas que incriminaban a Roberto en el secuestro de Ángela. El descubrimiento de los documentos falsificados, junto con los testimonios que evidenciaban el fraude, dejó claro que Roberto había sido una víctima más del oscuro plan de su cuñado. Cuando las autoridades finalmente entendieron lo que realmente había sucedido, no hubo más duda de su inocencia, y Roberto fue liberado de la prisión donde había pasado los últimos meses enfrentando la humillación y la soledad. Su salida de la prisión fue una mezcla de emociones encontradas. Aunque el aire fresco lo envolvía, el sentimiento de culpa aún pesaba en su pecho. El hecho de haber sido separado de su familia, y peor aún, haber sido señalado como el culpable del peor sufrimiento que podría haber enfrentado un padre, lo había marcado de una manera irreversible. Sin embargo, había algo dentro de él, una chispa de esperanza, que lo mantenía de pie. La certeza de que podría reconstruir su vida. Y lo primero que hizo al salir de la prisión fue regresar a la granja. No importaba el peso de los meses perdidos ni las miradas de los que lo habían señalado como culpable. Roberto necesitaba estar allí, con su familia, en ese lugar que había sido el centro de su vida y de su amor. Cuando llegó a la granja, el primer ser que vio fue Bob. El perro que había sido testigo de tanto sufrimiento y que había jugado un papel crucial en la recuperación de Ángela. Bob lo miró fijamente, y en sus ojos no había rastro de resentimiento, solo una acogedora mirada de aceptación. Roberto, con los ojos llenos de lágrimas, se arrodilló ante el perro. No hubo palabras, solo un abrazo entre un hombre y su perro, que había sido su amigo aún en los momentos más oscuros. «Lo siento, viejo amigo», susurró Roberto, acariciando la cabeza de Bob. El perro movió la cola como si entendiera cada palabra, y con un ladrido suave, puso su cabeza en el regazo de Roberto. No necesitaba más pruebas de que el perdón estaba en el aire. La conexión entre ellos, aunque marcada por el dolor del pasado, era también el puente hacia un nuevo comienzo. Al poco tiempo, Roberto fue recibido por Luciana y Arthur.
La familia, que había sido desgarrada por la tragedia, ahora podía finalmente sanar las heridas del pasado. Luciana, con los ojos aún nublados por las cicatrices del sufrimiento, observó a su cuñado con una mezcla de sentimientos. No fue fácil perdonar todo lo que había pasado. No fue fácil olvidar los meses de angustia en los que pensó que su hija nunca regresaría a casa. Pero la verdad estaba allí, en su rostro, en los gestos sinceros de Roberto. Arthur, que siempre había sido un hombre de principios, también enfrentó la situación con calma. Sabía que el proceso de sanar no sería inmediato, pero entendía que la reconciliación era un paso necesario. A lo largo de los meses, el dolor se había convertido en una sombra, y el reconocimiento de la inocencia de Roberto era el primer paso hacia la reconstrucción de las relaciones rotas. Se acercó a él, le dio un apretón de manos firme y, por encima de todo, le ofreció lo que más necesitaba, el perdón. Lo que pasó no lo olvidamos, Roberto, dijo Arthur, con una voz suave pero firme. Pero lo que importa ahora es lo que hagas con esta segunda oportunidad que te han dado. La vida es corta, y tenemos que seguir adelante, juntos. La reconciliación no fue instantánea. Tuvieron que trabajar juntos, paso a paso, para reconstruir lo que se había perdido. Pero la familia, unida por el dolor y por el amor, comenzó a caminar nuevamente hacia el futuro. Roberto se comprometió a ser mejor, a no ser la sombra de lo que una vez fue, sino a ser alguien que mereciera la confianza de su familia, alguien que pudiera redimir las cicatrices del pasado. Bob, por supuesto, siguió siendo el centro de todo, la brújula que guiaba a la familia hacia la paz. Su amor incondicional, su lealtad, no solo había sido un refugio para Ángela, sino también para Roberto. Y ahora, al igual que Ángela, Roberto encontraba consuelo en su presencia. El perro no solo había salvado vidas, había restaurado el equilibrio en la familia, recordándoles a todos que el verdadero perdón se encuentra en los pequeños gestos, en la paciencia y en el amor compartido. Juntos, comenzaron una nueva vida, una que estaba marcada por las cicatrices, pero también por la esperanza de que el futuro podía ser mejor, si solo se trabajaba por ello. La redención de Roberto, como la de todos, era un proceso largo, pero había comenzado. Y con el amor de su familia y la presencia de Bob, todo parecía posible. El rescate de Ángela y la redención de Roberto no solo trajeron consigo una oportunidad para la familia de reconstruir sus vidas, sino también para reconocer el papel esencial que había jugado Bob en la tragedia y en la posterior recuperación. El perro, cuya lealtad y valentía habían sido fundamentales para desvelar la verdad y rescatar a Ángela, comenzó a recibir la admiración y el cariño de la comunidad que, hasta entonces, solo conocía su nombre a través de las historias de la familia. Desde el día en que Bob había guiado a la policía hasta el escondite subterráneo donde Ángela fue encontrada, algo en su comportamiento se había vuelto un símbolo de esperanza. La historia de su valentía, su increíble sentido de lealtad y su determinación de salvar a la niña, se convirtió en una leyenda local. En cuestión de días, la noticia se difundió por todo el pueblo y más allá, y Bob pasó de ser un perro común y corriente a un héroe reconocido por todos. La primera muestra pública de gratitud llegó en forma de un emotivo homenaje organizado por la comunidad. La gente del pueblo, conmocionada por la valentía del animal, se unió en una celebración en honor a Bob, y pronto empezaron a llegar premios y distinciones. Un día, Bob fue invitado al centro comunitario, donde una multitud de vecinos, amigos de la familia y autoridades locales lo esperaban para reconocer su heroísmo. Luciana y Arthur, quienes no podían evitar sentirse emocionados, se encargaron de llevar a Bob al evento. Aunque Bob nunca fue un perro de grandes pretensiones, ese día se le veía con una cierta dignidad, como si supiera que todo lo que había hecho, lo había hecho por amor y por lealtad a su familia. Cuando subieron al escenario, el alcalde del pueblo tomó el micrófono. «Hoy estamos aquí no solo para honrar a un perro, sino a un verdadero héroe», dijo con voz firme, mientras señalaba a Bob. «Este animal no solo salvó una vida, sino que nos recordó a todos la importancia de la lealtad, la valentía y el amor incondicional. Hoy, Bob,
te agradecemos por mostrarnos el verdadero significado de la amistad y el sacrificio. Eres un héroe, y este pueblo nunca lo olvidará. El reconocimiento fue recibido con un aluvión de aplausos. Bob, como si entendiera la magnitud del momento, se levantó de su cojín, movió la cola con entusiasmo y, con una actitud humilde, se acercó al micrófono donde el alcalde le estaba colocando una medalla especial en el collar. Era una medalla en forma de hueso dorado, grabada con la palabra héroe. El perro, al recibir la medalla, no hizo otra cosa que mirar a su alrededor con la expresión de siempre, calma, pero llena de satisfacción. No necesitaba más que estar junto a su familia. Al finalizar la ceremonia, Bob recibió un premio en efectivo que fue destinado a la construcción de un nuevo parque para perros en el pueblo, lo que provocó que la comunidad lo aclamara aún más. Pero lo más conmovedor de todo fue cuando un grupo de niños se acercó a Bob con dibujos hechos a mano, representando a su héroe con capa y medalla, rodeado de corazones. «Es nuestro superhéroe», dijeron los niños con entusiasmo. El perro, ajeno a la popularidad que había alcanzado, aceptó las muestras de cariño con la misma serenidad que lo había hecho durante su misión de rescate. No solo el pueblo celebraba a Bob, sino que los medios de comunicación locales comenzaron a cubrir la historia, y en un corto periodo de tiempo, su valentía traspasó las fronteras de la ciudad. Fue invitado a entrevistas, donde Luciana y Arthur hablaron con orgullo sobre cómo el perro había sido fundamental en la recuperación de su hija y la limpieza del nombre de su hermano. A pesar de la enorme atención mediática, Bob nunca cambió. Continuó siendo el mismo perro leal, atento y protector de su familia. Unos meses después, un conocido refugio de animales decidió rendirle un homenaje a Bob en su gala anual. Esta vez, no solo recibiría el reconocimiento de su comunidad local, sino también el cariño de cientos de personas que, a través de la historia de Bob, se convirtieron en adoptantes y defensores de los animales. Esa noche, Bob recibió un trofeo en forma de pata dorada, que se convirtió en símbolo de lo que un animal puede hacer por sus seres queridos, y como la lealtad, el coraje y el amor pueden transformar vidas. Sin embargo, más allá de los premios y los trofeos, lo que realmente conmovió a Luciana, Arthur y a todos los que conocían a Bob, fue la forma en que, a pesar de todo el reconocimiento, el perro nunca buscó nada a cambio. Para él, el rescate de Angela y la protección de su familia siempre fueron actos de pura bondad. No necesitaba la medalla ni los aplausos, su recompensa era ver a su familia unida, más fuerte que nunca, y saber que su presencia significaba seguridad y amor incondicional. Bob, el héroe silencioso, había logrado lo que muchos seres humanos solo sueñan: enseñar a todos el valor de la lealtad, el sacrificio y el amor inquebrantable, sin esperar nada a cambio. El proceso de redención de Roberto no solo le permitió recuperar su honor, sino también una nueva oportunidad para comenzar de cero, dejando atrás el peso de las falsas acusaciones que casi destruyen su vida. Tras la liberación y la restitución de su nombre, Roberto fue recibido por su familia con los brazos abiertos, pero sabía que debía hacer mucho más para reconstruir su existencia. El tribunal, al considerar las pruebas que demostraban su inocencia, también dispuso una compensación económica por los daños sufridos durante su tiempo en prisión. La suma, aunque significativa, no era lo que más le importaba a Roberto. Había perdido años de su vida, y la verdadera recompensa era la oportunidad de empezar de nuevo, lejos del dolor de su pasado. Con ese dinero, Roberto tomó la decisión de comprar una granja en un pueblo apartado, un lugar tranquilo que le ofreciera paz, alejado de las sombras del pasado. La granja que adquirió estaba en una pequeña colina, rodeada de prados verdes y un pequeño bosque en la distancia. El aire fresco y la serenidad del paisaje fueron como un bálsamo para su alma. Roberto se entregó a la agricultura, cultivando la tierra con esmero, mientras se dedicaba a restaurar la casa antigua que venía con la propiedad. La vida, aunque al principio sencilla y en solitario, le ofreció una sensación de paz que había perdido durante años. Para no sentirse tan solo, Roberto decidió adoptar unos perros. Siempre había sentido una profunda conexión con los animales, y tras haber sido injustamente separado de su propio perro,
decidió abrir su corazón a varios perros de refugio, muchos de los cuales tenían historias similares a la suya, vidas difíciles y un destino incierto. Adoptó a 2 perros, ambos mestizos, uno de ellos de pelaje dorado y el otro con manchas negras y blancas, muy similares a Bob en carácter, pero con sus propias personalidades únicas. Los nuevos perros se convirtieron en sus compañeros inseparables. Pasaban los días explorando juntos los campos, caminando por el bosque y disfrutando de la tranquilidad que solo un hogar renovado podría ofrecer. Roberto les dedicaba tiempo con devoción, tanto para enseñarles trucos como para asegurarse de que siempre tuvieran todo lo que necesitaban. El sonido de sus risas y las travesuras de los perros se convirtieron en la melodía que marcaba el ritmo de su vida diaria. A medida que pasaba el tiempo, Roberto también reconstruyó su relación con su familia, especialmente con Luciana y Arthur. Aunque al principio hubo distancia, ambos sabían que Roberto había sido víctima de un error trágico, y poco a poco, la relación se fue restaurando. De vez en cuando, Roberto visitaba a sus sobrinos y sobrinas, quienes nunca dejaron de apoyarlo, y todos compartían risas y momentos de alegría en la granja. Luciana y Arthur, conscientes de los sacrificios que había hecho, también visitaban la granja, ofreciendo su ayuda con el trabajo y disfrutando del tiempo juntos. Aunque las cicatrices del pasado nunca desaparecerían por completo, la reconciliación se volvió una realidad. En su tiempo libre, Roberto empezó a colaborar con organizaciones locales de adopción de animales, compartiendo su experiencia y ayudando a otros a encontrar hogares para perros necesitados. A través de su conexión con los animales y la empatía por su sufrimiento, Roberto comenzó a sanar por completo. Los animales, al igual que él, merecían una segunda oportunidad, y fue algo que él entendió profundamente. Su granja, que antes estaba llena de silencio y desesperanza, se convirtió en un santuario para los animales que ya no tenían hogar. Un día, mientras paseaba por la granja con sus 2 perros nuevos, Roberto sintió una paz profunda, algo que no había sentido en muchos años. Miró alrededor, observando cómo la naturaleza había respondido a sus cuidados, cómo las plantas florecían y los animales corrían felices. En ese momento, comprendió que su vida estaba, finalmente, alineada con lo que siempre había deseado, una existencia tranquila, lejos del caos y la injusticia, rodeado de seres que realmente lo amaban y lo necesitaban. Al final, Roberto entendió que su redención no solo había llegado a través de la justicia, sino a través de la dedicación a un propósito más grande que él mismo. Había transformado su dolor en acción, su rabia en amor por los animales, y había construido una vida basada en la honestidad, la compasión y el trabajo arduo. Así, Roberto no solo reconstruyó su vida, también construyó una familia de 4 patas que lo acompañaría en cada paso de su camino. Con cada ladrido de sus nuevos perros, sentía que el pasado se desvanecía más y más, dejando espacio para la esperanza y la nueva vida que había comenzado a forjar, alejada de la oscuridad y llena de luz. Con el paso de los meses, la granja de Roberto se convirtió en un punto de encuentro habitual para su familia. Luciana y Arthur, quienes al principio se habían mantenido distantes debido a las sombras de la tragedia, comenzaron a visitarlo con frecuencia. Las visitas no solo eran una muestra de reconciliación, sino también de la nueva vida que todos comenzaban a construir juntos. Roberto había encontrado su paz, y en su granja, esa paz se extendía como una cálida invitación para todos. Ángela, quien se había convertido en una joven resiliente y fuerte tras su recuperación, también comenzó a visitar la granja. Al principio, la idea de volver a un lugar lleno de recuerdos tristes fue difícil para ella, pero poco a poco, la tranquilidad de la vida rural y el amor de su familia la fueron sanando. Cada vez que llegaba, su corazón se llenaba de gratitud por estar viva, por estar rodeada de los suyos y por la oportunidad de reconstruir lo que se había roto en el pasado. Juntos, la familia pasaba los fines de semana en la granja, trabajando en el huerto, ayudando a Roberto con los animales, o simplemente disfrutando de los días largos y soleados. Luciana y Arthur a menudo se quedaban a dormir en la casa de la granja, trayendo comida, risas y conversaciones que hacían que las paredes, que alguna vez fueron testigo de dolor, ahora reflejaran solo amor y complicidad.
Ángela, por su parte, solía pasear por los campos con los perros, en especial con los dos nuevos canes de Roberto, mientras reflexionaba sobre todo lo que había vivido y sobre cómo su vida había cambiado. A veces, se quedaba mirando al horizonte, reconociendo cómo todo lo que parecía imposible ahora era una realidad que ella podría haber soñado solo en sus momentos de desesperanza. Bob, el perro héroe, siguió siendo el centro de todo, una figura emblemática en la comunidad. Cada vez que Roberto caminaba por el pueblo, las personas se acercaban para felicitarlo, agradeciéndole por la valentía de su perro. Los niños solían pedirle que los dejara acariciar a Bob, mientras que los adultos lo veían como un símbolo de lealtad, coraje y bondad inquebrantable. La noticia de su heroísmo se había esparcido como un fuego que no se apagaba, y las historias sobre cómo Bob había guiado a los rescatistas y había descubierto el escondite de Ángela se contaban una y otra vez en cada rincón del pueblo. Los premios y homenajes llegaron de todas partes. Bob fue reconocido en eventos locales, y la comunidad organizó una ceremonia para honrar su valentía, una ceremonia que Roberto y su familia aceptaron con humildad. A pesar de todo el reconocimiento, Bob permaneció el mismo perro amoroso y protector, como si nunca hubiera hecho nada fuera de lo común. A sus ojos, su única misión había sido salvar a Ángela, y lo había hecho con un amor y dedicación que solo un perro podía entender. Un día, mientras todos compartían una tarde en la granja, Luciana, con la mirada puesta en el horizonte, reflexionó en voz alta: ¿no les parece increíble cómo todo ha cambiado? Hace apenas unos meses, estábamos destrozados, pensando que nunca volveríamos a ser una familia. Pero mira ahora, aquí estamos. Juntos, sanando. Y todo gracias a Bob. Roberto la miró con una sonrisa, sintiendo la calidez de la familia reunida. Sí, Bob nos dio algo más que una oportunidad para reencontrarnos. Nos dio esperanza cuando más la necesitábamos. Ángela, abrazaba a uno de los perros adoptados por Roberto, asintió. El amor realmente nos salva, ¿no? Luciana, con una mirada profunda y llena de emoción, respondió: sí. El amor. El amor que tenemos unos por otros, y el amor que nos da el corazón de nuestros perros. Son ellos los que nos enseñan que, aunque el camino sea duro, siempre podemos encontrar una razón para seguir adelante. Bob, al escuchar su nombre, levantó la cabeza y miró a todos con sus ojos llenos de sabiduría, como si comprendiera perfectamente lo que se decía. Luego, como si todo fuera parte de un guión que solo él sabía, caminó lentamente hacia Roberto y se tumbó junto a él, demostrando una vez más que, aunque no necesitara palabras para comunicarse, su presencia era más poderosa que cualquier discurso. La reflexión que resonó en ese momento, cuando el sol comenzaba a ponerse y teñía el cielo de tonos anaranjados, fue clara para todos: el amor, tanto humano como animal, es lo que nos permite superar las pruebas más difíciles. Y ese amor es lo que había reunido a la familia, restaurando no solo sus relaciones, sino también sus almas. Mientras el viento suave acariciaba las hojas de los árboles y los perros correteaban por los campos, Roberto, Luciana, Artur y Ángela, junto a sus animales, comprendieron que el amor verdadero no solo sana, sino que también crea un legado. Y ese legado, un legado de valentía, lealtad y esperanza, se había forjado gracias a Bob, el héroe que los había unido y que, sin saberlo, les había enseñado que, al final, siempre hay un nuevo comienzo. El amor nos salva. Y Bob, el perro que nunca dejó de amar, les había mostrado el camino. El sol comenzaba a esconderse tras las colinas, pintando de dorado los campos que rodeaban la granja. La brisa fresca de la tarde susurraba entre los árboles, como si la naturaleza misma celebrara la calma que finalmente había llegado. Roberto, con las manos descansando sobre su regazo mientras se reclinaba en la silla de madera de su porche, miraba a su alrededor con una sensación profunda de paz. A su lado, Bob, ya en su posición habitual, descansaba apoyado en sus pies, la cabeza reposando en su regazo, con la mirada fija y serena. Era un momento que Roberto había soñado durante muchos años, pero nunca imaginó que lo alcanzaría de la forma en que lo había hecho.
Los días de angustia y desesperación parecían ahora tan distantes, como si pertenecieran a otra vida, a un tiempo antes de que el amor, la lealtad y la esperanza se unieran para transformar todo. La granja, que había sido testigo de tanto dolor y sufrimiento, ahora era un refugio de sanación y crecimiento. Las visitas de Luciana y Arthur, el abrazo reconfortante de Ángela, la risa de los perros correteando por el terreno, todo formaba parte de un nuevo capítulo, uno que, aunque marcado por las cicatrices del pasado, brillaba con la promesa de un futuro más luminoso. Roberto miró a Bob, su amigo fiel, su compañero en los momentos más oscuros. Había sido él quien, con su valentía y determinación, los había guiado a través del abismo, mostrando el verdadero significado de la lealtad. No solo había salvado a Ángela, sino que también había salvado a toda una familia, restaurando en ellos la fe en los lazos irrompibles del amor. En ese instante, Roberto supo que, aunque las palabras eran limitadas, el corazón de Bob hablaba más fuerte que cualquier discurso. «Lo hemos logrado, viejo amigo», murmuró Roberto, acariciando suavemente la cabeza de Bob. El perro levantó la mirada, sus ojos llenos de confianza, como si comprendiera perfectamente el significado de aquellas palabras. La paz que ahora disfrutaban era el fruto de muchas batallas internas y externas, pero había valido la pena. Ambos sabían que el verdadero desafío nunca había sido salvar a Ángela, sino reconstruir lo que se había roto en el alma de cada uno de ellos. En ese momento, los recuerdos de la difícil batalla de Roberto, de la injusticia que había sufrido, comenzaron a desvanecerse. La familia había sanado, los vínculos se habían reforzado, y el amor había encontrado su lugar en sus corazones. La vida no era perfecta, pero ahora había algo que nunca se había perdido, la esperanza. El sol se despidió del horizonte, y la noche comenzó a caer suavemente sobre la granja. Roberto se levantó, extendiendo su mano hacia Bob. Sin dudarlo, el perro se levantó y caminó junto a él. Juntos, comenzaron a caminar hacia el campo, donde la tierra se extendía ante ellos, llena de posibilidades. La luna ya brillaba en el cielo, y todo parecía estar en su lugar. «Vamos, viejo amigo, a disfrutar de la paz que tanto nos costó conseguir». El mensaje que Roberto y Bob transmitían sin palabras era claro: la vida podía ser dura, pero siempre hay espacio para la redención, para el perdón y para la esperanza. La lealtad, el amor incondicional y la voluntad de seguir adelante, no importa cuán oscuras sean las circunstancias, siempre conducen hacia la luz. Y, en última instancia, todo lo que importa es el camino que recorremos juntos. De manera silenciosa pero profunda, Bob caminó a su lado, y juntos, se adentraron en la quietud de la noche, con la certeza de que, al final, el amor y la lealtad siempre serán las fuerzas más poderosas para sanar cualquier herida. La historia de Roberto, Bob y su familia no solo era un relato de tragedia y victoria, sino un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay un camino hacia la luz, guiado por aquellos que nos aman y que nunca dejan de ser leales. Porque al final, el amor, en todas sus formas, siempre nos salva.